Aquí estamos. No estoy compartiendo nada todavía porque lo hice mal, pero aquí vamos. Ok, estamos cerrando el módulo 6 con ética, ética en la familia. Vamos a definir la palabra ética, que puede tener un concepto moral, filosófico, pero reajusté los términos, lo reescribí completamente el término y lo apliqué bajo la revelación del Espíritu Santo en relación a lo que hemos hablado. Entonces, definamos la ética en la familia como un conjunto de principios, valores, normas que regulan el comportamiento familiar, promoviendo las relaciones fundamentadas en el amor y la libertad. Si usted recuerda la clase primera, hablamos del modelo de familia y está fundamentado en amor y libertad en el espíritu, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y eso nos permite crear, la ética en la familia nos permite crear un modelo saludable, justo, respetuoso, lleno de honor en verdad y responsabilidad. Tómele una foto a esto porque a partir de hoy vamos a ser familias éticas. Ser ético es permitir la construcción del Espíritu Santo en una familia, alejados del control y la manipulación. El control y la manipulación son armas que el enemigo utiliza para destruir la identidad de la familia, porque el control y la manipulación generan rechazo, crean un ambiente de desestabilidad emocional y generan control y temor. Entonces necesitamos ser familias éticas, necesitamos principios, valores y normas del espíritu para promover esas relaciones en amor y en libertad. Entonces, como, como la ética no nace desde un principio moralista, porque la ética puedes tener un principio moralista cuando es una ética moral, social. Pero nosotros la aplicamos enteramente espiritual. Y por ser la ética espiritual, que estamos buscando ética espiritual, entonces necesitamos entender cómo funciona el espíritu del hombre y provocar el despertar del espíritu en nuestras vidas para entender las funciones del espíritu humano. Esto es algo que hemos hablado en otras reuniones. Durante Familias en la Brecha no hemos hablado del espíritu humano, pero déjeme decirle rápidamente que hay tres funciones principales, que es la comunión, la intuición y la conciencia. La comunión habla de la adoración. O sea, necesitamos familias que sepan adorar. Necesitamos familias que tengan revelación. Hemos hablado de eso, sí, de la importancia de tener familias proféticas. Y número tres, de familias que conozcan la conciencia. La conciencia es la capacidad de discernir el bien y discernir el mal. Entonces, cuando hablamos de adoración, necesitamos cultivar principios de adoración. La adoración es en el espíritu. Entonces, necesitamos regresar un poco y reconstruir nuestra familia. Y la profeta Margarita decía algo al inicio, necesitamos reaprender, desaprender. Necesitamos reaprender cómo hacer algunas cosas y sobre todo comenzar a construir en el espíritu, desde el espíritu y por el espíritu. Entonces, eso no, cuando hablamos del espíritu humano, eso nos habla de la urgencia de que alineemos emociones, sentimientos, pensamientos, intelecto y mentalidades y la voluntad con la voz del espíritu. Aquí estamos hablando de un proceso de sanidad, un proceso de liberación, estamos hablando de un proceso de vida. Todos, aquí habemos 22, 23 personas, luego se conectan otras 100 en YouTube. Todas tenemos traumas, heridas, marcas emocionales. Si yo no trato con las marcas emocionales y no puedo alinear mi alma a la voz del espíritu, el alma se va a permear en las relaciones humanas creando heridas. Y entonces arrastramos las heridas durante toda la vida, creando marcas en la familia. Un padre herido va a herir a la familia, pero un padre sometido a la voz del espíritu va a traer sanidad.
va a traer sanidad a los hijos. Entonces, con la voz del Espíritu alineada, vamos a poder desarrollar la identidad en los hijos, porque la identidad es clave para entender el propósito. Yo no puedo darle propósito a mis hijos si no les entregué identidad. El propósito es más que vayan a la universidad, más que vayan a la escuela, más que tengan dinero y que prosperen en la vida. Propósito es la intención de Dios que los conecta con el futuro. Entonces, como gente en el espíritu, padres en el espíritu, necesitamos el discernimiento para activar dones y capacidades espirituales en nuestros hijos. Y qué cosa más maravillosa cuando tenemos un niño pequeño en casa de meses y ya comenzamos a orar por él. Imagínense, yo tengo una niña de 18 meses, amiguita de Margarita. Eh, Ella me escucha hablar en lenguas y yo nunca le he dicho lo que son las lenguas, pero ella me escucha hablar en lenguas. Inmediatamente la niña cierra los ojos y empieza a hacer así. Ella no lo ha visto en televisión, pero ella puede discernir el ambiente porque estamos hablándole constantemente a su espíritu, a su identidad y a su capacidad espiritual. Entonces necesitamos la urgencia de alinear nuestra alma, de sanar nuestras emociones, de sanar nuestra mente, de liberar el propósito que está en la identidad del hombre y desarrollar capacidades espirituales. Entonces, ¿cómo desarrollamos en el desarrollo de los dones y talentos sumados a esa cultura de ética? Pues podemos multiplicar porque somos responsables. Entonces enseñamos la responsabilidad en la casa desde un principio espiritual y eso nos permite multiplicar. Queremos que nuestros hijos multipliquen porque de esa manera vamos a multiplicar la bendición. Nuestros hijos multiplican sobre sus hijos y los hijos de los hijos. De esa manera vamos a tener una generación productífera y bendita sobre la tierra. Yo declaro en esta hora que tus hijos están siendo sabios y entendidos porque tú eres sabio y entendido para impartir verdades en el espíritu. Entonces, esto nos permite desarrollar el propósito como herramienta para el futuro. Si tú no tienes propósito, no puedes darle futuro a tus hijos. Si tus hijos no tienen propósito, no tienen futuro. He estado leyendo algunas estadísticas en relación al propósito y se menciona que entre un 50 y un 70% de las personas no tienen claridad del propósito de su vida. Entre un 50 y un 70% claridad. El propósito es la intención con la que Dios te creó. Y la intención con la que Dios te creó te conecta con el futuro. El futuro está asociado con propósito. Y propósito está asociado con identidad. E identidad es una función del espíritu. Necesitamos volver a crear esa dinámica en la familia de espiritualidad. Mi niña, y le comento el testimonio de mi hija porque lo estamos viviendo. A veces, no siempre, le ponemos un programa de una maestra en inglés para que escuche con mayor frecuencia el inglés. Pero le digo, lo primero es lo primero, vamos a adorar. Entonces yo canto horrible, canto muy mal, pero yo canto una canción generalmente que dice, vivo para adorarte. Eso es todo lo que dice la canción, vivo para adorarte, vivo. Y ella automáticamente levanta las manos, obviamente que es una niña, tiene 18 meses, su grado de atención es 3, 4 minutos, pero ya es suficiente para ella. Y luego la dejamos ver 10 minutos televisión, 15 minutos, para que escuche las palabras en inglés. Entonces, entendemos que lo que estamos hablando es al futuro del propósito en su vida a través del desarrollo de la identidad. Entonces, tenemos que aprender a gestionar y utilizar la voz de Dios en estos aspectos. Número uno, la voz de Dios es plataforma de cambio y transformación. Usted quiere ver cambios en su familia, usted no puede gestionar cambios desde el alma. Usted puede crear manipulación, usted puede crear fuerza, usted puede crear amenazas, pero el verdadero cambio en la familia viene a través de la voz.
porque la voz tiene autoridad para remover las cosas removibles. La voz de Dios tiene la autoridad del respaldo del decreto, de lo profético para hacer retroceder al enemigo. Entonces, usted puede generar cambio y transformación o puede generar cambio sin transformación. Son dos aspectos distintos. El cambio y la transformación es de adentro hacia afuera. El cambio sin transformación es manipulación y control, que da la apariencia de algo, pero nunca se cambió lo interior. Eso es lo que hace la religión. ¿Alguna pregunta ahí entre el cambio y la transformación o el cambio sin transformación? Cambio sin transformación es acondicionamiento de la conducta. No hago esto porque papá se molesta, no hago esto porque mamá se molesta. Pero cuando tenemos la voz de Dios y a la autoridad para establecer la palabra, generamos transformación en el interior de nuestra familia y eso genera cambio. Una es sustentada por la palabra del Espíritu y la otra es sustentada por la fuerza del ser humano a través del control, la manipulación o la política, que es la negociación. Si haces esto, te voy a dar esto. Entonces, yo necesito transformación en mi hogar. Y la transformación genera cambio. Pero cambio sin transformación, quedamos siendo un odre viejo, teniendo vino viejo. Entonces, su voz es puente de sanidad y es una avenida para construir futuro. Es importante, la voz de Dios me conecta con el futuro. Hablamos al futuro porque tenemos la revelación y su voz es fuente de identidad. Entonces, desde esta plataforma construimos lo que hablamos de la ética, principios, valores, normas en nuestra casa desde el espíritu. Entonces, tómale una foto a esto, puede volver a ver la clase, le puedo enviar el PowerPoint o en unos meses, que esperamos en unos 3, 4 meses, usted puede ya leer el libro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a entrar a los 4 principios elementales de la ética. Entonces construimos en el espíritu, nos movemos en el espíritu en estos 5 puntos. Aprende a discernir las funciones del espíritu, la urgencia de alinear su alma a la voz de Dios. La identidad es clave en el desarrollo del propósito. Aprenda a desarrollar su capacidad y agréguele responsabilidad. Y el propósito es la herramienta que lo conecta para desarrollar el futuro de Dios, para su vida, para su casa y para su familia. Bien, entonces entremos a la ética. Si no hay preguntas, comentarios, ¿alguien quiere decir algo? Ok, sigamos entonces. Ni David. Pensé que David que se acercó ahí a la... Ok, entonces hablemos ahora del principio número 1 de la ética. El principio de un corazón limpio. No puede existir ética en la familia con un corazón contaminado. Ese es el principio número 1. Necesitamos como padres, necesitamos como líderes de nuestra familia tener un corazón limpio. Eso habla de ser vulnerables y permitir que el Espíritu Santo sane nuestro corazón. Permitir que el Espíritu Santo limpie mi propio corazón. Y si necesito pedirle perdón a mis hijos, si necesito pedirle perdón a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, necesito aprender a limpiar el corazón. Un corazón herido genera más heridas. Y si uno construye desde la herida, uno destruye el futuro y la identidad de sus hijos. Lo digo por experiencia, porque me lo hicieron y lo hice. Entonces, en ese principio de un corazón limpio, aprendemos 4 cosas. No me está respondiendo esto. Ok, aquí vinieron. Entonces, número 1, en este principio del corazón limpio, la urgente necesidad que yo tengo de liberación y de sanidad. Todos necesitamos, en algunos grados mayores que y otros menores, pero todos necesitamos este proceso de liberación de cualquier fuente de opresión y de cualquier fuente de esclavitud. Y que todos necesitamos ser sanos, todos.
Obviamente, cuando Dios te sana, ya eres sano. Y uno va avanzando en la vida y la sanidad se va haciendo más fácil. La liberación se va haciendo más fácil, pero todos, de algún momento u otro, necesitamos pasar por este proceso. Y si usted nunca ha pasado por este proceso, yo le urjo. Hay una urgencia que necesitamos ser limpios, sanos. Si no, no podemos construir. Un corazón herido va a herir. Y un corazón herido que ama va a herir con amor. Y va a golpear y va a destruir, amando. Y entonces esto genera más bien ciclos de mayor culpa y condenación dentro de la familia, porque uno está hiriendo sin querer herir, pero uno está hiriendo. Las palabras son duras, las palabras, o uno sobrecompensa lo que no tuvo dándole a los hijos, porque uno ama de manera insana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la falta de sanidad no es no amarte. Necesitamos buscar sanidad y liberación. Si usted está en Chicago, busque a la profeta Margarita y dígale, necesito que me libere, necesito encontrar traumas. Si está en Bogotá, ahí está David. O sea, busque sanidad, busque liberación, busque a quien rendirle cuentas, hable de sus traumas, libérese para que pueda liberar a sus hijos. Si no, sus hijos van a ser el reflejo de su dolor. Número 2, aprenda a amar. Un corazón herido no puede amar en sanidad. El amor es contaminado cuando mi corazón está con heridas y traumas. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es la expresión de Dios en el corazón del hombre a través de la gracia que me hace libre. Entonces, la intención de Dios es amarme para hacerme libre, para que yo pueda amar, para hacer libre a otro. En este caso, Dios me amó para hacerme libre. Pero si yo no me amo a mí mismo, yo resisto el amor de Dios y no puedo ser libre. Y como yo no puedo ser libre porque resistí el amor de Dios, que es sanidad, yo no puedo sanar a otros. Yo termino hiriendo a otros. No sé si me entiende lo que lo estoy diciendo. El amor de Dios nos permite ser sanos para amar a otros y sanar a otros. La resistencia del amor de Dios a través de la adopción me roba la capacidad de amar a otro, por lo tanto no lo puedo sanar. Entonces, ¿cuál sería la evidencia? Las respuestas emocionales, las respuestas en ira, las reacciones violentas, las reacciones agresivas. Cada vez que tenemos reacciones emocionales, estamos bloqueando el amor de Dios que nace en el espíritu y estamos amando desde el alma y el alma está herida y respondemos desde la herida y no permitimos la sanidad. Yo quiero orar en esta hora que se han herido heridas, marcas, traumas, rechazo, dolor, marcas de abandono, de soledad desde la niñez. Eres sano en el nombre de Jesús. Y hoy recibimos el amor de Dios para sanarnos, porque en el amor de Dios, en el amor del Padre, está el reconocimiento de la identidad de hijos. Hoy yo declaro el amor del Padre sobre tu vida. Si puedes cerrar tus ojos un momento y recibe hoy el amor, recibe hoy el abrazo, recibe hoy la sanidad del Padre, recibe hoy en el nombre poderoso de Jesús ese abrazo que te sana, ese abrazo que te envuelve, ese abrazo que te afirma como hijo y que puedes liberar las heridas, el dolor, el trauma, las marcas, las veces que te rechazaron, que te abusaron y ese ciclo que ha continuado en tu vida de dolor. Hoy, en el nombre de Jesús, ese manto de luto, de dolor, de rechazo está siendo quitado. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que el amor del Padre trae sanidad, porque Dios quiere convertirte como padre, como madre, como líder, como pastor, como profeta, en un agente de amor. A veces estamos tan preocupados por ser proféticos que se nos olvida que la esencia de Dios es amor. Si la profecía no viene con amor, es vana. Yo profetizo porque amo, no para que me vean.
Si profetizo para que me vean y enseño para que me vean, ya es en vano. Si no nace del amor, nace de mí mismo. Hoy en el nombre de Jesús, quiero declarar que el amor de Dios hace caer toda máscara que nos hemos puesto en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, esa necesidad de liberación se cubre a través del amor, nos sana y nos permite identificarnos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Y en la identificación te permite entregarte para dar tu vida por él. ¿Cómo vas a entregarle tu vida a alguien si no te identificas con él porque no lo amas? Voy a decir algo que quizás sea una imprudencia, pero yo admiro la relación que tiene la profeta Margarita con su esposo Marito. Hay amor, entrega, sacrificio. Voy a hablar de Mario, para no hablar de Margarita que está aquí. Mario entiende el llamado de su esposa, corre con ella, camina con ella, la apoya a ella, aunque deje el carro abierto, no importa. Pero corre con ella y la cubre, aunque él no predique, aunque él no enseñe, o sea, él está ahí pendiente de lo que ella necesita, porque él está entregado, porque se ha identificado con el propósito de ella, porque la ha amado. Y han pasado sus vainas seguramente, o sea, yo no sé, pero sí las han pasado, pero están aquí siendo un testimonio. Y esto yo nunca se lo había dicho a ella, pero yo admiro y disfruto verlos, porque yo puedo ver esto que estoy hablando y lo puedo ver en ellos como un ejemplo de sanidad. Entonces, el amor me permite identificarme para poder entregarme y cubrirlos. La responsabilidad de la esposa es cubrir al esposo. ¿Y cómo lo cubre? Entregándose, identificándose porque lo ama. Y viceversa, el esposo cubre a la esposa. Y entonces juntos se identifican por los hijos y los cubren porque necesitamos entregar propósito. Necesitamos entregarlos a la verdad de Dios. Y entonces cuando yo estoy entregado al servicio, yo puedo ayudarles a descubrir dones y capacidades para que ellos puedan servir a las generaciones que vienen. Entonces, todo esto nace de un corazón limpio. El centro del hogar no se convierte el yo, sino que se convierte el otro. El esposo sirve a la esposa sirve al esposo, juntos sirven a los hijos. Y esa es una cultura de honor. Esa es una cultura de verdad. Entonces, necesitamos familias éticas, comienza con un corazón limpio. Y cuando hay un corazón limpio, no hay diablo, no hay demonio, no hay Jezabel, no hay Acab, no hay manipulación, no hay control, no hay nada, porque estamos en un corazón limpio. Entonces, número 2, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, estamos claros. Número 2, cuando tenemos un corazón limpio, podemos operar en unidad. La familia es una unidad de batalla. La familia es una unidad de guerra. La familia es una unidad de conquista. Ahora, nadie va a la guerra si no está en acuerdo, si no está en unidad. Porque imagínense, el enemigo hace desastres cuando la casa no está unida. Entonces, para poder construir esa unidad, ese batallón, ese ejército dentro de la casa, necesitamos un diseño para construir. Ahora, eso nace de la unidad. ¿Qué estamos construyendo? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, la unidad me permite construir un diseño. Necesito entender el poder del acuerdo. O sea, la unidad me permite tener una dirección porque estoy construyendo algo. El esposo y la esposa, generalmente no hay idea. Las familias se casan, se reproducen, tienen hijos, el esposo se muere la esposa y los hijos quedan y nunca hubo un diseño de familia. Estamos construyendo sin saber que construimos. Yo declaro en esta hora que hoy hay entendimiento, pastores, líderes,
hombres, mujeres de casa, hay entendimiento que nuestra familia es una unidad de guerra, nuestra familia es un batallón, nuestra familia es un ejército, nuestra familia está establecida para establecer el reino de Dios en la tierra. Necesitamos construcción y diseño. Las familias se construyen y tienen la autoridad para desatar el reino. Necesitamos el acuerdo. Entender que en una casa dividida no prevalece. Una casa dividida no prevalece, se va a destruir. Y hay muchas casas que ya están destruidas, siguen casados, celebrando 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, 40 años de matrimonio, pero están divididas. Los hijos están divididos. No hay un concepto de unidad, no hay un concepto de cuerpo, no hay un concepto de ser uno, no hay un concepto porque no hay visión y no hay proyección. Yo necesito entender como familia, ser una familia ética es una familia en unidad, que construye porque hay diseño, que están en acuerdo, que no permiten la división. División es ideológica. División es dos pensamientos, división es dos ideas, división es dos visiones, división es la visión del padre, la visión de la madre, la visión de los hijos. Eso es división. Y una casa con 2, 3, 4, 5 visiones no prevalece. Yo necesito una visión para mi familia, necesito una visión para mi casa, necesito una visión para mis hijos, necesito una visión para mi negocio, y para tener una visión necesitamos estar en acuerdo. El acuerdo. Ahí es donde el enemigo entra, roba, mata, destruye, cuando no entendemos el poder de la unidad. Hay algo que se llama el poder del acuerdo. El acuerdo es la intención de Dios, donde el hombre y la mujer renuncian a su voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Eso es familia. Como hombre me someto a la voluntad de Dios. Y tanto la voz de Dios puede venir por el hombre como por la mujer. Entonces aquí quebramos el machismo, quebramos el feminismo, quebramos todas esas ideas ideológicas, quebramos todas esas fantasías a nuestro alrededor, religiosas, y establecemos la verdad de la palabra. Entonces yo necesito unidad. La unidad genera construcción y diseño. La unidad me permite entrar en la dimensión del acuerdo, porque una casa dividida se va a caer. Una casa dividida no prevalece. Yo declaro que si tu casa ha estado en división, porque ha habido una visión, dos visiones, tres visiones, es tiempo de sanidad. Porque yo declaro en esta hora que la visión del Eterno, que trae proyección de reino, viene sobre tu casa en el nombre de Jesús. Y si en tu casa no hay visión, yo declaro que nuestros ojos y nuestro entendimiento se están abriendo en esta hora para ver desde la capacidad del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguna pregunta en el aspecto número 2 de la ética? Número 1, un corazón limpio. Número 2, la unidad. Número 3, la voz de Dios. Déjeme decirle, lo hemos hablado durante semanas, la voz de Dios no es un asunto exclusivo de alguien. La voz de Dios es la herencia de los hijos. Y usted tiene la capacidad de ser voz de Dios, como padre, como madre, como hijo, como hermano. Yo declaro hoy que la voz de Dios despierta dentro de su vida en el nombre poderoso de Jesús. La voz de Dios viene sobre tu vida y te activa en esta hora en el nombre de Jesús. Entonces la voz de Dios es importante en la casa. Cuando hay un corazón sano, cuando hay unidad, cuando no hay un corazón sano, la voz de Dios se tuerce y genera manipulación. Por eso necesitamos empezar con el corazón sano, entrar con la unidad. Entonces la voz de Dios se convierte en fuente de provisión, de identidad y propósito. Identidad. Usted habla identidad a sus hijos porque tiene revelación de hacia dónde van sus hijos, de quiénes son sus hijos, cuál es el llamado de sus hijos. Nos alejamos de la expectativa humana
del dinero, de la sociedad, de las finanzas, de la proyección social, y entramos en la dimensión del espíritu. Entonces la voz de Dios se convierte en fuente de identidad y propósito. Entonces a nuestros hijos ya hablamos al espíritu. A los nietos hablamos familia, hablamos identidad. Curiosamente, en la cultura hebrea, el nombre de los hijos estaba siempre asociado con la proyección del futuro y del propósito. Por eso Dios cambió el nombre a algunas personas para hablar acerca de la potencialidad del futuro. ¿Cómo se llamó Abraham? Y Dios le cambió a Abraham, Dios le cambió de Saraí a Sara. O sea, esos cambios de nombre es porque hay un cambio de identidad. Cuando usted habla a sus hijos. Lastimosamente, nosotros le pusimos el nombre a nuestros hijos por el almanaque y empezamos a darles nombres de acuerdo a la novela. Y no entendimos el poder del propósito porque no lo podemos discernir. Pero estamos entrando en una nueva temporada. La profeta Margarita lo anunció al principio. Estamos entrando en una nueva temporada. Y si usted empieza a escuchar en esta hora y su corazón es limpio y tenemos una casa en unidad, los hijos que están por nacer van a recibir una identidad y propósito desde el vientre de la madre y va a ser más fácil orientarlos hacia el futuro. Ya los que tenemos hijos más grandes, estamos peleando, porque yo estoy peleando. Yo tengo un hijo grande y estoy peleando por su futuro. Estoy peleando por su identidad. Porque desde pequeño el enemigo quiso robar su identidad. Dios me habló su nombre. Y al hablar su nombre, yo quise ponerle el nombre y me encontré resistencia por todos lados, que no podía ponerle el nombre que Dios me dijo. Pero en el nombre de Jesús hay revelación en esta hora para poder marcar nuestros hijos en el espíritu, porque el nombre, la identidad, definen propósito. Número 2, la voz de Dios es fuente de sanidad y liberación. Nuestra casa se va a convertir en una casa de sanidad. La presión social que viven nuestros hijos, el bullying, el abuso emocional y psicológico en la escuela, es impresionante. Pero cuando yo no estoy conectado a una fuente de sanidad y liberación, yo soy parte del problema porque no puedo comprender lo que pasa mis hijos. Yo conozco familias que han pasado el bullying, o sea, lo difícil que es. Pero cuando no hay una familia en unidad, una familia con un corazón sano, yo no puedo sanar a mis hijos. Yo declaro en esta hora que tu corazón está siendo sano y libre para que tú seas fuente de sanidad para tus hijos, que tú seas fuente de liberación para tus hijos. Porque vamos a confrontar la rebelión, pero no a través del castigo y la fuerza de la manipulación de autoridad de padre y madre. No, lo vamos a hacer en el espíritu y vamos a ver a nuestros hijos volver y ser libres en el nombre de Jesús por la palabra, porque no hay nada. Todo se sujeta a su voz. Todo se sujeta a su palabra. Todo se sujeta a su verdad. Todo se sujeta al decreto cuando hay un hombre y una mujer que hablan la verdad del Eterno en el nombre de Jesús. Número 3, fuente de visión. Entonces usted comienza a hablarle a sus hijos la visión de Dios, lo que Dios le ha hablado para futuro. Y quizás Dios le habla y le dice, tu hijo va a ser un pastor. Y quizás Dios le habla y dice, tu hijo va a ser un médico. Y tú y comienzas a prepararlo, no, tu hijo va a ser un científico. Lo que Dios te hable. Y comienzas a prepararlo en el espíritu a través de la palabra. Comienzas a crear una plataforma, puentes que lo conectan con el futuro. Si tu hijo tiene 2 meses, comienza ya a hablarle visión. Pregúntale a Dios cuál es el futuro de mis hijos y comienza a hablar identidad, comienza a hablar propósito, comienza a hablar sanidad y liberación, comienza a construir muros de protección alrededor de tus hijos que nada los daña allá afuera, porque la batalla es real. La batalla es increíble, la batalla de géneros, las ideas doctrinales que hay afuera, pero cuando instruyes al niño en el camino, no quiere decir que le enseñes todas las historietas bíblicas. Instruye al niño en su camino, instrúyelo en la voz,
Instrúyelo en la palabra, instrúyelo en la verdad, instrúyelo en la revelación del Espíritu. Profeta Margarita, yo me he sorprendido cuántos profetas saliendo del closet en Honduras, gente que yo conocí. Me mandaron una foto y un profeta que yo conocí vestido de mujer. Dice, ahora ya no soy profeta, ahora soy profetiza. O sea, es increíble la batalla en la que tenemos y eso es en el hogar que se pelea. Esta es la batalla. Estados Unidos tiene más de 50 géneros. Y en medio de la locura que política, la batalla contra el presidente Trump es una batalla por la verdad y la mentira. O sea, necesitamos generar una estructura de familia que dependa de la voz, que viva por la voz, que se conecte con la voz, porque tiene revelación para construir. ¿Cuántos quieren ver su familia construida? Recuerde, una casa dividida no prevalece, no se puede construir. Pero una casa en revelación, una casa en unidad, con un corazón sano, te da revelación para construir y empiezas a edificar. Dios te da estrategias, Dios te da ideas, comienzas a interceder desde una manera distinta, construyes muros, construyes torres, comienzas a profetizar para tus hijos, edificas lagares en tu casa y educas, instruyes en la verdad del Espíritu, no en la religión. La religión siempre genera rebelión, la religión genera culpa, condenación, la religión genera muerte, pero la voz del Espíritu genera revelación para tu futuro. Y eso te permite tener una familia conectada con el futuro. ¿Qué significa una familia conectada con el futuro? Que yo estoy viendo que después que Lisbeth Oropesa se vaya, en unos 50 años, sus hijos marcaron a los hijos de los hijos. Y todavía lo que ella enseñó, porque creó un lagar, permanece en su casa. Lo que Margarita construyó como dentro de su familia, dentro de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, dentro de su congregación, prevalece en el futuro. Porque construimos, porque tuvimos visión del futuro, porque tuvimos un corazón sano, un corazón con identidad y propósito. Construimos en verdad familias en la brecha. Y entonces hablamos del alineamiento. El alineamiento es un término que yo utilizo mucho para las relaciones ministeriales, pero en realidad la familia es fuente de alineamiento. Esposos deben estar alineados y alinear a nuestros hijos. Y hay 4 cosas que provee el alineamiento. Las voy a poner ahí. 4 cosas. El alineamiento provee corrección. Cuando estamos alineados correctamente en el espíritu, podemos ser corregidos y corregir. Porque la autoridad se establece para servir. Entonces los padres están como autoridad para alinear en corrección a sus hijos. Corrección no es castigo, corrección no es estar enojados, corrección no es quitarles los privilegios, corrección es en amor enseñarles el camino correcto. Instruye al niño en su camino a través de la disciplina, a través de del devocional, a través del discipulado, a través de la oración. Instrúyelo, corrígelo, pero eso requiere alineamiento. Que tu hijo haga un pacto contigo. Hoy no hablamos de pacto, hoy hablamos de la obediencia militar. Te sujetas porque te sujetas. Sí, de acuerdo. Yo necesito aprender a crear pactos. Padres haciendo pactos con sus hijos. Mi niña tiene 18 meses, yo hago pacto con ella y le digo, nunca te voy a abandonar. Siempre voy a estar presente. Nunca te dejaré. O sea, eso es un pacto. Afirmándola, afirmándola, corrigiéndola. Entonces, el alineamiento es fuente de sanidad. ¿Cómo puedo sanar a mi hijo si mi corazón está herido y el hijo está herido contra el padre? Yo no sé cuántos aquí tuvieron problemas con su papá. Yo.
Muchas veces yo dije en mi niñez, en mi infancia, yo quisiera que mi papá no sea mi papá. Entonces, ¿cómo me iba a sanar mi padre si él mismo fue herido? Toda corrección que yo recibí de mi padre, toda corrección fue violenta. Generaba más rebelión, mayor murmuración y mayor rechazo en mi vida. Pero cuando creamos relaciones de honor y de pacto, ¿usted cree que el hijo va a rechazar el abrazo y la corrección del padre? Porque el padre busca siempre sanar. Siempre tenga en memoria la parábola del hijo pródigo. Quizás algunos de nosotros, cuando lo veamos llegar a la distancia, lo agarramos a leñazos. ¿De dónde venís vos, sinvergüenza? ¿Dónde has estado? Te estaba esperando. Y le pegamos. No, lo abrazó, lo besó, lo bañó, lo vistió, lo calzó, le puso anillo y lo llevó a gozarse. Entonces yo declaro en esta hora que podemos hacer padres de pacto para cultivar relaciones de honor con nuestros hijos y con nuestros cónyuges. Entonces, el alineamiento provee corrección, provee sanidad, pero también provee propósito. Porque tus hijos van a ser una extensión de tu propósito, encontrando ellos tu propósito individual. Tus hijos tienen propósito. Míralos desde esa perspectiva y dilo, mis hijos tienen propósito. Quizás no tengan el mismo propósito, pero serán una extensión generacional de ti. Los hijos de Gabo serán una extensión generacional de Gabo, con una marca, con un principio. Por eso necesitamos entender el pacto. Hijos en pacto con los padres. Padres en pacto con los hijos. Y entonces el propósito me va a permitir entender el llamado que tienen mis hijos, único e individual. Mi hijo tiene propósito, mi hijo tiene llamado. Comience a orar desde esa perspectiva. Busque quebrar alineamiento, busque crear alineamiento y quiebre las relaciones tradicionales de padre y madre que nos han dado un modelo completamente distinto. Necesitamos construir modelos de sanidad en esta temporada. ¿Alguna pregunta? Quiero cerrar ahí, que me está haciendo más difícil por la garganta. ¿Alguna pregunta? Lo que me gustaría es tener un tiempo para orar. Ética, crear valores, principios, donde modelamos el honor y el amor, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Necesitamos corazones limpios. Necesitamos un corazón en unidad y acuerdo. Necesitamos entender la voz de Dios como principio y como final. Y necesitamos ser padres que alinean. Alineamiento es pacto. Alineamiento es acuerdo. Alineamiento es corregir lo que está torcido. Tiene 11 diferentes definiciones la palabra alineamiento en el principio bíblico. Necesitamos la ética en la familia. ¿Cuántos necesitan decir necesito corregir algunas cosas? ¿A cuántos el Espíritu de Dios les ha hablado? O sea, necesito corregir. Comenzamos con el corazón. Mi corazón tiene que estar limpio. Mi corazón tiene que estar sano. Mi corazón tiene que estar libre. Mi corazón tiene que estar limpio y circuncidado de las marcas del pasado. Necesito unidad en casa, porque una casa dividida no prevalece. Y quizás hay mujeres solas y que usted diga, ¿cómo voy a traer unidad en mi casa si mi esposo no está, si mi esposo no quiere ir a la iglesia? Haga acuerdo con Dios. Usted y Dios son mayoría. No importa si su esposo no está o si su esposa no está. Usualmente es el esposo el que no está, no sé por qué. Pero si usted tiene mayoría con Dios, haga
A mí me tocó mucho el corazón este domingo en la iglesia. Hay una mujer en la iglesia que pasó y dio testimonio. Compartió que ella tiene 7 años orando porque su esposo se rinda. Dice, mi esposo nunca me prohibió, nunca me dijo que no viniera a la iglesia, pero yo quería verlo sirviendo en la iglesia. Y después de 7 años de oración, mi esposo aquí está y él pasó con una evidencia de que el hombre estaba aceptando su responsabilidad en Dios. Entonces, usted y Dios son mayoría. Si está solo, usted y Dios son mayoría. Haga el acuerdo con Dios. Entre en unidad con Dios. Sea vigilante, sea profeta, sea atalaya en su casa y construya su casa en unidad con Dios. Y si no tiene compañero en el espíritu, busque un compañero quien la apoye en oración, que la apoye en construir. Aquí está la profeta Margarita, por aquí está el pastor Gabo, por allá está. O sea, hay gente que te pueden acompañar en este proceso. Construya en unidad. Y si no tiene alineamiento, busque un alineamiento. ¿Quién la ayuda? ¿Quién la protege? ¿Quién la corrige? O sea, eso es importante. Así como usted alinea su casa, alguien tiene que alinearlo a usted. Entonces, corazón limpio, necesitamos un corazón en unidad y acuerdo. Necesitamos entender el principio de la palabra como fuente de sanidad, creación y liberación. Y número 4, necesitamos ser creadores y generadores de pacto. ¿Alguna pregunta?